¿Aquí? Sí, aquí pongo acá, se te enredan las garras. Ah, mi Marinita, tan bella. Bienvenida, mi Marinita. Dios te continúe bendiciendo. Bienvenidos a todos a quienes no nos hemos saludado. Rosita bonita, bienvenida. Rosita bonita. Buenos días a todos los que no nos hemos saludado, a quienes nos acompañan, nos visitan, nos ven por el Face. Buenos días, bienvenido. Día de gloria, día de bendición, día de reposo, día de descanso en la presencia, en la compañía de nuestro Dios y Padre. Amén. Bueno, en esta mañana continuamos, vamos a reflexionar en algo bien hermoso que es muy como toda la palabra, muy para nuestros tiempos, dice el Salmo 56, nos enseña David a través de él a declarar esa oración de confianza que requerimos. La hemos hecho, sí, una y mil veces, pero a diario la requerimos, ¿cierto? Como el aire que necesitamos todos los días, como el alimento físico o sólido que necesitamos todos los días, así requerimos tener nuestra oración así viva, latente todo el tiempo, esa oración de confianza para con nuestro Padre. Dice allí el Salmo 56. ¿Todos ya la tienen en su Biblia? Amén. Amén. Léala usted ahí y yo la leo en otra versión que también es muy hermosa. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue todo el día, me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Fíjate, le voy a subir un poquitico a este teléfono porque no estoy viendo mucho. Amén, versículo 3. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ay, qué bello. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras. Siempre están pensando hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho. Ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. ¿Se ha sentido usted alguna vez vigilado? Qué feo. En tu enojo, Dios mío, humilla a sus pueblos, de ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Tan lindo como hablaba, como es esa relación de alguien que mantiene esa amistad con ese Dios. Dice, cuando yo te pida ayuda, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. ¿Usted tiene bien claro eso? En todo momento, sobre todo en aquellos en que nos presionan las cosas, Dios está de mi parte. Versículo 10, confío en Dios y alabo su palabra, confío en el Señor y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre esté en tu presencia y camine en la luz de la vida. Amén y amén. Está muy claro ese salmo, ¿verdad que sí? Y es ver cómo Dios, cómo David, perdón, en este salmo nos enseña a confiar, a tener nuestra esperanza puesta en ¿quién? En Dios, ¿cierto? Y que en medio de su soledad, en medio de sus angustias, en medio de su temor, en medio de sus presiones, que de seguro todos los vivimos, ¿verdad? Usted ha tenido angustias, presiones, temor aún, como que ya siente que ya no da más, ¿cierto? ¿A quién recurrimos? ¿A quién podemos acudir en ese momento? Sino a nuestro Dios. Entonces,
vemos cómo David enfrentó todas estas emociones, porque mire, esto más que el ataque del enemigo, la mayor lucha era en el interior de David, sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad? Que es lo que todos vivimos de continuo, porque tenemos promesas. Hemos visto la manifestación como el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, veían las manifestaciones de Dios, esas maravillas, esos milagros, todo, y con todo y eso se mantenían en una actitud tan pesimista, tan de temor, tan dependiente más de los hombres, ¿cierto? O de lo que veían, que de todo aquello que ya el Señor les había permitido ver, su poder, su amor, su misericordia, su cuidado, su fidelidad. Igual seguían en esas luchas, ¿verdad? Pero aquí David nos enseña cómo él enfrentó en medio de tantas angustias estas emociones. Y es que es lo que necesitamos cada uno de nosotros, como individuos. Porque las circunstancias, así como rodeaban a David, circunstancias tremendas, igual nos rodean a nosotros también circunstancias tremendas, pero él aquí nos enseña cómo logró fortalecer su fe y su confianza y su dependencia de Dios. El rey David experimentó muchas veces presiones. Sabe que él conquistó muchos pueblos. ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque Dios estaba con él, porque Dios iba delante de él, pero eso evitaba que él tuviera esas circunstancias, no, ¿verdad? Entonces aquí, el hecho de que nos permite ver que el hecho de que nosotros amemos a Dios, que confiemos en Él, que tengamos tantas promesas, eso no evita que tengamos que atravesar momentos difíciles. La palabra, el mismo Señor Jesucristo nos lo anunció, dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y lo hemos comprobado. Entonces, ay, sí, eso es verdad, Señor, es que lo que me ha tocado, a pesar, Señor, de que llevo años, pero entonces no tenemos en cuenta la segunda parte de esa declaración del Señor Jesús. ¿Cuál es? Pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Y si nuestra lucha, así como David nos lo deja ver aquí, está en nuestro interior, en Él podemos confiar. Dice ahí en el versículo 5, yo en el día que temo, dice mentiras, es el 3. ¿Qué pasa en el día que temo? Yo en ti confío. Y esa es la actitud que para estos tiempos nosotros necesitamos ejercer como nunca antes. Ahí en el versículo 3, Él nos comparte la clave para poder superar cualquier dificultad, cualquier peligro, cualquier acechanza que se vislumbre en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestras finanzas, aún en nuestro vecindario, en nuestra nación. Ahí, en ese versículo 3, Él nos da la clave. Yo en ti confío. Entonces, ¿en quién es que necesitamos fortalecer más y más esa confianza? Pues en Él, en Dios, en el Señor Jesucristo, que ya lo hizo todo. Él ya venció, Él ya conquistó. Nosotros solo estamos llamados a comprobar eso. Pero hay una manera, una única manera, como Él lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Y de dónde es que vienen todas las promesas? Del Padre. ¿De dónde es que viene toda nuestra provisión? Del Padre, a través del Señor Jesucristo. Cuando mi vida la establezco en confianza en el Señor Jesucristo, establezco su ejemplo de vida. Y como al comienzo decíamos, empezando por aprender de Él, que fue manso y fue humilde. Y en esa actitud Dios puede venir y hacer y transformar y quitar, poner lo que nos hace falta, quitar lo que nos sobra y hacer de nosotros esos hombres y mujeres, esa iglesia, esos hijos, ese pueblo. Para que, como dice al final de este versículo, ¿qué dice? Para que ande delante de Dios y ¿qué? Y en la luz de los que viven.
O sea, nosotros somos los llamados para que a través nuestro la luz del Señor Jesucristo se manifieste para otros. Amén. Pero todo va a depender de una vida que confía y depende de Él. Amén. Esta reflexión quería darnos el Señor en esta mañana a través de ese salmo hermoso, de esa oración de confianza y de dependencia para con el Padre. Que esa confianza y esa dependencia siempre esté saltando desde la palabra, que es la que nos enseña a cómo es una vida que depende y confía de ese Dios. Amén. Pastor, bienvenido. Buenos días, el Señor les bendiga. A quienes no había saludado. En esa misma actitud de adoración, vamos a decirle: Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos has dado tu aliento de vida en esta mañana. Y Señor, la vida nos enseña que toda tu creación te adora, te glorifica y te exalta. Y a nosotros, tu creación, nos has dado la libertad de hacerlo o no. Y hoy queremos agradecerte por darnos el querer como el hacer, de venir a este lugar para alabarte y glorificarte. Gracias te damos, Dios, porque hoy podemos venir a reposar en ti. Hoy podemos venir, Señor, a descansar en ti. Aún es más, podemos venir delante de ti con todas nuestras cargas, con nuestras tribulaciones, con nuestros temores, y tú nos harás descansar. Este es el reposo el cual tú ofreces para que cada domingo vengamos a ti a celebrar que un día como este tú resucitaste de entre los muertos y venciste la maldición del pecado y de la muerte, Señor, para darnos salvación y vida eterna a todos los que en ti creemos y perseveramos en ti, Señor. Gracias te damos, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ustedes recuerdan de qué hablamos hace 8 días? ¿Recuerdan el título de la palabra de hace 8 días? Hola, Carmen. ¿De qué hablamos? ¿De cómo? Ese fue el anterior. La familia de hoy es el resultado de la iglesia de ayer. Ese fue el título. ¿Sí? Eso fue de lo que hablamos. Ustedes se fueron para otro lado, ya me los pillé. ¿Sí? Y hablábamos de que el Señor llega y nos muestra cómo la humanidad siempre ha sido reflejo de la comunión que tenemos con Él. ¿Sí? Antes veíamos las familias más hermosas, más bonitas, porque estaban más cercanas a Dios. Entonces, pero la ausencia de Dios en medio de las familias ha hecho de la sociedad una sociedad enferma. Cada vez más la sociedad está más enferma. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios en las familias. Esa es la relación que tenemos que tener. Eso es como en cuando hablan los contadores. Los contadores tienen 2 columnas. Es debe y haber. Esas son las 2 columnas. En la vida del creyente y en la vida de este mundo hay 2 posiciones, o con Dios o sin Dios. Con Dios todo se ve reflejo y va a estar bajo la luz de su presencia. Apartados de Dios estaremos en oscuridad. No hay otra. Amén. Ah, no, es que hoy el título todavía no se lo he dado, ya se lo doy. Entonces, les hago este recuento, ¿por qué? Porque hoy el título de la palabra de hoy es: si las familias es el resultado de cómo somos como iglesia,
¿qué tipo de iglesia soy? Entonces, si lo quieres resumir, ¿qué tipo de iglesia soy? ¿Recuerdan que hace unos meses estuvimos viendo los tipos de iglesia basados en Apocalipsis? Que hablábamos que hay iglesias de muchas formas, pero que Dios busca una iglesia fiel y verdadera. Ayer en nuestro ayuno congregacional, el Señor nos habló que para este mes de agosto debíamos de aprender la diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario. No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta que ahí en la cartelera ya no están las hojitas, sino que dice de ordinario a extraordinario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre ordinario y extraordinario? El extra. Todo está en el extra. Sí, lo bueno a lo mejor. ¿Sí? Entonces, quiere decir, y ayer hablábamos de que lo ordinario no significa que sea de mala calidad, pues ese es un concepto que se nos ha vendido. ¿Sí? Lo ordinario es lo común. ¿Sí? Lo extraordinario es lo que se sale de lo común. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene, mire, voy a hacer publicidad no pagada. En el Gran San usted encuentra ropa de todo índole, bonita, económica, ¿sí? Que usted la ve y no tiene diferencia con muchas de marca. Aún es más, hay muchas prendas de marca que son más ordinarias que esas. Sin embargo, la marquilla habla de la calidad de la prenda. Entonces, si usted le dicen un vestido Arturo Calle, vaya, es un vestido costoso. Pero si dice un vestido Yves Saint Laurent, entonces, oye, eso ya va. Ah, que un Carolina Herrera, eso va subiendo. Y como va subiendo la marca, va subiendo el precio, ¿cierto? Entonces, todos quisiéramos tener prendas de muy buena calidad, ¿cierto? Ojalá que digan marca. Yo les voy a chicanear. Hoy no la tengo, pero resulta que hay una marca que se llama Salvatore Ferragamo. Eso es italiano y eso es carísimo. Y un día el Señor me trajo 3 corbatas Salvatore Ferragamo. Cada corbatica de esas puede costar 1,5 millones, 2 millones de pesos. Pero como en el caso mío, yo no soy el que saco la plata, sino es el Señor el que la pone, pues el Señor me dice que me pongo y yo me pongo lo que Él me dé. ¿Sí? Yo no soy exigente. Entonces voy al Gran San como lo que el Señor me traiga. ¿A qué quiero ir? Que es que cuando uno quiere lo mejor, uno tiene que dar el extra. Usted tiene que pagar un precio extra para tener lo mejor. ¿Sí? Entonces, en el ámbito natural entendemos este concepto, ¿verdad? Lo explicamos ahorita. Pero en el ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial no es igual. Porque nuestra relación con Dios la medimos de otra forma. Porque asumimos que si nuestras diversas ocupaciones nos toma todo el tiempo y no podemos cumplirle a Dios, Él nos entiende y nos justifica. ¿Sí ha dicho? Dios sabe. ¿Usted sí le ha dicho así al Señor? Señor, tú sabes. ¿Sí? Y Él le dice, sí, yo sé. Ese es el problema, que yo sí sé. Yo sé dónde tú me tienes. ¿Sí? Yo sé dónde me tienes. Yo sé cuáles son tus prioridades. Yo sé en qué inviertes tu extra. Porque yo sí te veo esforzar. Eres esforzado para unas cosas. Yo le decía, tuve unas bastantes charlas con un discípulo, que yo le decía, hermano, a mí usted me impacta.
Yo lo llamo a que trabajemos y salgamos a un trabajo a las 3 de la mañana y usted está a las 2:30. Pero lo llamo a orar a las 6 de la mañana y usted llega a las 8. Yo no lo entiendo. ¿Sí? Yo me decía, pastor, lo que pasa. Le dije, sí, usted me puede dar 1000 razones y yo no soy quien para criticarlo, ni para señalarlo o culparlo. Pero las decisiones son de cada quien. Lo cierto es que por nuestras acciones y nuestras actitudes le estamos diciendo a Dios en qué lugar lo tenemos. No es por nuestras palabras, es por lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, siempre la tendencia es que nosotros le decimos al Señor, Señor, tú entiendes. Pero ese tú entiendes es decirle, Señor, yo para ti no puedo hacer eso. Para otras cosas sí lo puedo hacer, pero para ti no. ¿Sí? Y entonces, ese concepto está muy errado porque no es así. Dios no entiende que Él habiendo dado todo por ti, tú no le des lo mismo a Él. ¿Recuerdan que la relación con Dios es recíproca? Y hemos hablado de la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Es que uno espera recibir de lo que da. ¿Sí? Esa es la reciprocidad. Tener conciencia de que si a mí me tratan bien, yo debo de tratar bien. Por eso el Señor dice, no vayan a pagar mal por mal. Sino tú estás llamado a dar mucho más de lo que puedas recibir. Esa es la reciprocidad de Dios. Entonces, Dios dio a su único hijo por amor a nosotros. ¿Qué le puedo yo escatimar a Dios? Si me lo pide, ¿cómo se lo voy a escatimar? ¿Verdad? Entonces, Dios nos demanda para Él el extra. Dios quiere tu extra. En todo lo que respecta a nuestra comunión y relación con Él. Él no te pide el extra para que vayas a hacer otra cosa, no. Él te pide el extra es para con Él, en tu relación con Él. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, en estos días me ha estado inquietando el Señor con un tema que habla de cómo la música o determina... ¿Sí me han escuchado ustedes que uno debe de sintonizarse con Dios? Como las emisoras, que uno llega ahí. Resulta que los científicos están descubriendo que hay vibraciones causadas por las palabras o los sonidos. Las palabras son sonidos, ¿sí? Y estas generan sanidad al cuerpo cuando las vibraciones se alinean. O sea, las vibraciones tienen unas oscilaciones. Nosotros nos movemos bajo esas oscilaciones. Por eso, nuestro ADN, el símbolo son 2 barras paralelas encorchadas. ¿Sí? Ese es el ADN. El movimiento de las ondas, cuando se alinean con nosotros, los seres humanos, empiezan a regularnos y a colocar todo en orden. ¿Sí? Las vibraciones, sea de la palabra o sea del sonido, sana a las personas. ¿Y esto no les suena algo parecido a lo que lo escuchemos a Él atentamente y que Él será medicina para nuestro cuerpo? Estoy empezando a hacer un estudio profundo al respecto. Solamente hablo de esto porque resulta que la iglesia y nosotros como hijos de Dios no hemos entendido que el sintonizarnos con Dios significa que si yo me alineo con sus ondas, yo empiezo a generar una vida de acuerdo a lo que Él me promete. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en la iglesia, ¿tú qué estás haciendo?
tú te estás ubicando acá, te sientas físicamente, pero tú empiezas a alinear tus sentidos con Dios y su palabra. Y empiezas a sintonizarte y eso genera en ti, de acuerdo a lo interior que hay dentro de ti. O sea, yo puedo sentarme acá y en un instante perderme y ya no estar acá. Porque mi mente, mi corazón, mis pensamientos se fueron para otro lado. Por eso el Señor dice que debemos de escucharle ¿cómo? Atentamente. O sea, es generar que todo mi ser esté alineado con Él. Cuando eso sucede, Él empieza a obrar dentro de nosotros. Y empieza a trabajar en una forma sobrenatural. ¿Sí? Deuteronomio 28:1. Venga y lo leemos para que. Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz. En otras formas, voz significa sonido. Y el sonido, por ende, es vibración. ¿Qué es lo que hace la palabra? Cuando yo hablo, mis cuerdas bucales son atravesadas por el viento que sale de mis pulmones y genera el sonido. Eso es la palabra. La voz es eso. Cuando yo escucho atentamente la voz de Jehová mi Dios, ¿y qué hago? Guardar, atesorar y poner por obra sus mandamientos que Él me prescribe hoy, también Jehová mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán sobre mí todas estas bendiciones. ¿Sí estamos entendiendo lo que, o sea, a qué quiero llegar? Pero el solo hecho de que tú estés sentado aquí, tú tienes que dar un extra para poner atención. Para cautivar, o sea, eso es como cuando tú vas al río y tiras un anzuelo, tú tienes que calmadamente lanzar y quedarte ahí quieto y esperar a que el anzuelo haga tic. Cuando entonces tú coges y jalas y adquieres y tomas el milagro. Así es con el Señor. ¿Recuerdan? Se me viene aquí a la mente el pasaje en el que está Pedro, Juan, Andrés, los hijos de Zebedeo pescando, y toda la noche habían estado pescando y no habían pescado nada. Pero cuando Jesús llegó, Él empezó a ¿qué? A hablar. Y todos estaban ¿qué? Escuchando atentamente, incluyendo Pedro. ¿Qué sucedió ahí? Que después de que Él terminó, le dijo, lanza la red. Y contra todo pronóstico, resultó llena las redes. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Nos alineamos en esas ondas de Dios y nos conectamos. Alguna vez yo les comentaba que me ha sucedido que yo veo el milagro y empiezo a pensar, ¿qué fue lo que hice para que el milagro se diera? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Y a veces uno se olvida. Pero en realidad es eso, es alinearse. ¿Sí? Mire que yo les contaba hace 8 días, mi esposa les contaba el testimonio de cómo el Señor nos proveyó el dinero. Y resulta que el Señor me había dicho, ¿sabe qué, don Ricardo? Ya dejemos así, yo creo que esto ya no podemos seguir con el negocio. Y le dije, mire, don Oscar, yo soy un hombre de fe. Y sé que Dios se puede mover hasta en el último momento. Yo tengo plazo hasta el día 30 de julio, según los papeles que tenemos. Esperemos hasta esa fecha. El Señor me dijo, listo. Sí, Señor, listo. Esperemos. El 29 lo llamé y el 30 estaba aquí a mediodía entregándole yo el dinero. Y yo le dije, ¿sabe qué, don Oscar? El problema es que las cosas no son cuando nosotros queremos, sino cuando Dios determina. Amén. Es eso.
Pero tenemos que perseverar hasta el fin, hasta último momento. Porque Dios quiere comprobar de que tú sí estás escuchando atentamente lo que Él dice. Tú sí le estás creyendo a lo que Él te está prometiendo. Porque muchas veces decimos sí, pero con nuestros actos hacemos no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no damos el extra. Porque seguimos en la actitud ordinaria del común. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero si es que todo el mundo lo hace, si es que todo... Sí, pero nosotros no. Nosotros si decimos creer, creemos así que se va a morir. Bueno, pues esperemos hasta el último momento a ver si el Señor determina eso, porque usted no me va a decir cuándo yo me muero. El que tiene esa decisión cuando me muero es el Señor, es mi Dios y Padre eterno. Él es el único que tiene poder para con mi vida. Porque mientras haya vida, hay esperanza. De eso se trata. Entonces tengo que dar el extra hasta con mi fe. De lo que hablo, hago. Tengo que ser consecuente. Acostumbrémonos a ser consecuentes. Digo creo, pues creo. Si creo en Dios, créale de verdad, sintonícese con Él. Pero a veces nos sintonizamos más hasta con el médico. Señora, señor, venga y le cuento que usted vaya firmando el testamento, vaya haciendo todo lo que necesite hacer, porque mire qué pena con usted, pero es que ya no hay nada que hacerle. Vaya a que le tomen las medidas. Para un traje, no, para el ataúd. Vaya que le tomen las medidas. ¿Sí? Eso le va a decir el médico. Y hay gente que dice, sí, imagínese, el médico me dijo que ya, antes usted le ayuda y se anticipa. No, si yo creo en lo que Dios me dice, yo tengo que perseverar en lo que Él me dice. ¿Hasta cuándo? Hasta que no respire más. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y se cumplirá. Y aunque la promesa tarde un poco, con todo ella llegará. De eso es que se trata. Entonces, necesitamos dar el extra, ¿cierto? Es necesario dar el extra, porque si escuchamos atentamente la voz del Señor, para guardarla, para atesorarla y ponerla por obra. Entonces, yo escucho una palabra de parte de Dios, lea cualquier palabra, la que quiera. Entonces, vamos a leer el Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué es lo que es? De todo eso, pasamos tribulación, sí. Pasamos por angustia, sí. Pasamos por todo lo dicho, lo oído por haber, sí. Pero ¿qué es lo que termino diciendo? Señor, en ti confío. Señor, tú tienes la última palabra. No son los médicos, no es el abogado, no es la ley, no, es Dios. Él es el que tiene la última palabra para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi casa, para mi trabajo, para lo que sea. Dios tiene la última palabra, ¿lo puedes creer? Entonces, obra conforme a eso que dices creer. De eso es que se trata. ¿A quién le debes de dar el extra? A Dios. ¿Para qué? Para escuchar atentamente, guardar y poner por obra. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor nos dejó una promesa a través de Josué 1:8. Le dijo, Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para que se madrugue a trabajar y se vaya tarde a descansar? No, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para conocer y poner por obra todos mis mandamientos. Cuando tú hagas eso, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Mi mano te levantará, yo te esforzaré, yo estaré contigo.
Pero tenemos que esforzarnos ¿para qué? ¿Para qué es que tenemos que esforzarnos? Para conocer, guardar y poner por obra los mandamientos. Lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Moisés, lo mismo que le dijo a David, lo mismo te dice a ti. Esfuérzate y sé valiente para conocer, guardar y poner por obra mi palabra. ¿Qué es la palabra? Sonidos, ondas sonoras, que si tú te alineas con él, mire, los científicos dicen que ahorita hay composiciones musicales que ayudan y con las cuales están combatiendo el cáncer. Entonces usted escucha determinadas ondas sonoras, como hablan de la 528, de la 420, 432, esas son ondas sonoras. Quiere decir que una onda sonora es una en 1 milímetro, por decir algo. En ese espacio hay una onda. Pero si caben 400, quiere decir que en ese mismo espacio caben 420 ondas. Si yo me alineo a eso, entonces mi ADN empieza a ser regenerado. Cuando los japoneses hicieron la prueba de que, en el año 2013 hubo un derramamiento de petróleo grandísimo en el Golfo de México. Yo no sé si recuerdan esa noticia. Y estaban emproblemados porque eso estaba terrible. Imagínense, el petróleo es una de las cosas que más contamina. Pues levantaron unas cabinas altísimas y empezaron a generar unas ondas sonoras de 528 megahertz por 4 horas. Al siguiente día estaba limpiecito todo el Golfo. Y eso lo hacen los científicos. Ahora, si eso lo creen para ese tipo de cosas, Dios lo estableció, fue para nosotros. Y ahorita uno escucha todas estas cosas que el Señor nos guardó y nos las reservó para nosotros, las vemos explotadas por una cantidad de movimientos esotéricos, movimientos de la nueva era. Ahorita usted escucha que el Reiki, que no sé qué cosas, que resulta que todo eso el Señor nos lo ha dicho todo el tiempo y nos lo ha guardado para nosotros, la iglesia. Pero nosotros lo desechamos porque no damos el extra para Él. Porque lo mínimo que yo debo de tener con mi relación con Dios es dar mi extra en fe, creyéndole a Él. Si yo le creo a otra cosa o a otra doctrina antes que a Él, ya desvié, ya me desintonicé, ya me salí del ese rango de la presencia de Dios. Por eso, vuelvo y reitero, Dios nos demanda para Él el extra en lo que respecta a nuestra relación y comunión con Él. ¿Ustedes saben quién es Lidia? ¿No? Silas. Los que hablaban. ¿Sí? No le olviden. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Cuál es la característica de Tomás? ¿Él era qué? Incrédulo. ¿Pero y por qué era incrédulo? Porque nunca estaba en los momentos en que el Señor llegaba. Él entraba y ¿dónde estaba Tomás? Tomás no estaba. ¿Sí? Entonces, es cuando necesitamos estar ahí. Entonces, les voy a contar quién es Timoteo, Lidia, el carcelero, Pablo y Silas. En los devocionales de estos días hemos estado viendo sobre el libro de Hechos. Y cuando usted lee el libro de Hechos, usted ve todo lo que tiene que lo relacionado con el dar el extra para el Señor. Y entonces usted mira en Hechos capítulo 16, que dice lo siguiente. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, habla de Pablo y de Silas. Y aquí que había
allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ustedes recuerdan que hace poco hablábamos de que los apóstoles se reunieron e hicieron el primer concilio de Jerusalén para establecer en realidad qué era lo que Dios había enseñado a través de su Hijo Jesucristo y que debía establecerse como principios de la nueva doctrina, de la sana doctrina. Porque los judíos le decían a los gentiles que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Y entonces Pablo fue el primero que dijo, no tienen por qué circuncidarse, porque eso son cosas de la ley y la ley no la pudimos cumplir ni nosotros y ahora sí se la vamos a poner encima de ellos. Vamos a hacer lo que Jesús dijo que había que hacer. Y entonces llegaron al acuerdo que no había que circuncidarse. Pero entonces, ¿por qué Pablo aquí le dice a Timoteo que se circuncide? ¿Por qué? Aquí dice claramente el por qué, dice, quiso circuncidarle por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, aquí Pablo le insta a Timoteo a que se circuncide, no por cuestiones de salvación, sino para que los judíos que iban a visitar no tuvieran argumentos de no recibir a Cristo como su Señor y Salvador, por cuanto el papá de Timoteo era griego. Y Timoteo, ¿qué dijo? ¿Listo? Camine y me circuncido, porque si eso va a ser para ganar a esos hermanos, pues listo, vayamos y nos circuncidamos, qué caray. ¿Sí? Eso es dar el extra. No estás obligado a hacer cosas, pero voluntariamente tú das el extra. Haces sacrificios extra. ¿En favor de qué? De que se dé la salvación a otros. Ese era el propósito. No era porque Timoteo fuera a perderse por eso, no. Porque ya estaba claro de que no había necesidad. A veces tenemos que hacer cosas y dar el extra en sacrificio a favor de otros. Y si hay algo que a Dios le importa y le interesa y es de alto valor, es la salvación de las almas. ¿Sí? Entonces, ¿para quién es el extra? Para Dios. ¿Sí? Mi extra es para Dios. Timoteo dio su extra. ¿Cierto? ¿Les parece que eso fue un extra? Claro. Entonces, ahora, ¿qué dice más? Dice en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando de cierto que Dios los llamaba para que anunciaran el evangelio allí. Uno a veces el Señor le dice, mire, la visión es ir y predicar. Vaya, comparte la palabra. Y entonces usted ya tiene todo listo. Dice, listo, ya me voy para allá. Cuando le dicen, no haga eso, váyase para otro lado. No, pero váyase mejor para el otro lado. Y uno dice, pero Señor, póngase de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que no, que sí, que no, que pero que aquí no, que allí sí. ¿No le ha pasado que a veces a usted le entra en reversa lo que el Señor nos dice? Y a veces se los dice a ustedes a través de mí. ¿Sí? Les dice que hay que hacer tal cosa, que hay que venir al ayuno. Ay, pero es que con ese cuentico del ayuno ya me tienen, pero... Sí, pero es que es el Señor el que nos llama. ¿Qué le hago? Ustedes están aquí, yo estoy aquí. El Señor me puso a mí aquí y a ustedes los puso allá. ¿Qué hacemos? Pues yo digo lo que hay que hacer.
pero cada quien elige, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra? Toda autoridad nos ha sido dada ¿desde dónde? Desde lo alto. Ahora yo no los estoy mandando a robar ni a hacer, ahora es más ni a que me firmen la escritura de su casa, nada de eso. Les estoy diciendo es que vengan a ayunar, que eso es bueno para su salud. Hasta para la salud es bueno. El extra. Ese es el extra. ¿Sí? El extra para Dios, no para mí. Que eso tiene que quedar bien claro. Cuando Dios nos coloca en un lugar, nos coloca es para que hagamos lo que Él nos pide. Ay, pero y eso, por ejemplo, ustedes no saben que cuando nos alineamos más en esas ondas sonoras de salvación y de vida eterna, el mover es mayor. O sea, si yo mire, a mí me ha tocado empujar ese carro, solito, porque que la batería, que él no sé qué, ¿el Señor me puede dar un carro nuevo? Sí, pero Él quiere que yo sea fiel con ese. Entonces, empujar el carro es pesado, y lo he empujado. Cuando mi esposa me ayuda, es más suave, ¿sí? Pero cuando está Cristian, pues es más suave. Pero si lo fuéramos a empujar entre todos, así no tengamos fuerza, es más liviano. Porque las cargas compartidas son más livianas. Cuando usted ora, yo oro. Si todos oramos media hora, significa que 10 medias horas, ¿cuántas horas son? 5 horas. O sea que cuando oramos 10, 30 minutos, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas son? 6 horas. ¿Qué? ¿Cuántas medias serían? 10 medias horas. Son 5 horas, ¿cierto? ¿A qué quiero ir? Quiero ir al hecho, mis amados, de que si nosotros nos unimos, hacemos más fuerza. Bien dice la palabra que cuando 2 o más nos unimos en oración, Él está ahí en medio. Pero no nos acostumbremos a eso porque siempre 2, 3, 4, sí, eso cuando estamos. Pero si estamos todos, veremos la gloria de Dios. ¿Sí? Y por eso es que el Señor nos une. Y por eso nos quiere enseñar estos principios. Pero si no lo practicamos, ¿cómo veremos su gloria? De gloria en gloria te veo yo. Y cuando yo le veo en gloria, transformado soy. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que mora en mí. Pero eso es una cadena que hay que darle secuencia, que sea consecutivo. De eso es que se trata, mis amados. Por eso vemos aquí a un Timoteo haciendo esto. Vemos a un Pablo y a Silas que a pesar que le cambien la programación, ellos son obedientes. ¿Sí? Que el Espíritu Santo dijo que ya no, que a esta hora no, que a otra hora. Ah, pero pastor, póngase de acuerdo porque ¿cómo le vamos a hacer si yo soy una persona muy ocupada? Pues vaya, quéjese con el Señor, porque imagínense ustedes a Pedro y a Silas. ¿Al fin qué, Señor? ¿Cierto? Ahora, dice aquí, versículo 17, perdón, versículo 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samatrocia. Yo no entraría a esa ciudad. Y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Esta palabra me trae un consuelo a mí. Porque Pablo y Silas le estaban hablando y orando con todas las mujeres.
¿Sí ve que es bíblico lo que yo hago? ¿Sí? Sentados hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Menos mal que no dijo las viejas que se habían reunido. Pero bueno, ponga cuidado. Pero mire lo tremendo, dice, pero entonces una mujer llamada Lidia, y aquí les presento a Lidia, ¿sí? Para que la conozcan, era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hacía Lidia? Lidia era una mujer ocupada, era una mujer que vendía telas de púrpura. O sea, esto era a un nivel alto porque no todo el mundo vestía de púrpura. Todos vestían era de batas blancas tirando a grises por el tierrero tan horrible. ¿Sí? Pero ella vendía era púrpura y entonces vendía y estaba ocupada. Pero, ¿qué hacía ella? Adoraba a Dios. ¿Y cómo lo hacía? Oyendo. Usted adora a Dios cuando escucha atentamente su voz, cuando le pone cuidado al asunto y deja de estar pensando en el arroz o en el almuerzo, que es que me están esperando, que es que yo no sé, que tengo afán, necesito salir, irme rápido. No, señor. Hay que estar atento a lo que Dios dice. Y dice, y entonces por esa actitud de Lidia, ¿qué pasó? El Señor le abrió el corazón. ¿Quién le abre a usted el corazón? ¿Quién es el que cambia los corazones? El Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, Señor, quita de mí este corazón de piedra y coloca uno de carne sensible a ti. De eso es que se trata, ese es el extra. Aquí Lidia estaba dando el extra delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Y el Señor por esto le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, mire lo tremendo, mire, oiga, ¿cuánto nos demoramos nosotros en ser bautizados? Esta mujer y casi todos los que Pablo les hablaba, ahí mismo les llegaba la convicción de pecado y decía, ¿sabe qué? Bautíceme. ¿Se acuerdan del eunuco? Felipe y el eunuco, que tan pronto recibió la palabra dijo, ¿y qué me impide ser bautizado? Yo quiero bautizarme. Yo soy un pecador y ante esta palabra yo no tengo nada que hacer. Y se arrepintió y fue bautizado, ¿sí? Y ella dice que fue bautizada, pero también ¿qué hizo? Influenció y dijo que ella y toda su familia. Y aparte de eso, que da el testimonio de su transformación, coge y les dice, si ustedes han juzgado que yo he sido fiel al Señor, entren en mi casa y posen en ella. Y dice, y nos obligó a quedarnos. O sea, empezó a servirle al Señor con su casa, con sus cosas, inmediatamente. Uno de esos les dice, oiga, hagan cada uno su reunión familiar en su casa. Mire que eso trae la bendición de Dios, traer el arca de Dios a la casa trae bendición. No lo hacemos, por más de que sabemos que trae bendición. Esta mujer sí lo hace, eso es dar el extra. Ella no esperó que le dijeran, oiga Lidia, ya que usted se convirtió, ya se bautizó, oiga, ¿por qué? Mire que estamos nosotros en este peregrinaje, ¿usted no nos podría dar posada? Déjeme, yo lo pienso. Hablamos mañana. No, de una vez. Ella fue la que insistió. Y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
Y estando, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Entonces, entrando en contexto, eran un par de aprovechados que tenían a una jovencita que tenía un espíritu de un demonio de adivinación. Y esta les daba platica. Entonces, ¿por qué? Porque resulta, imagínense que yo veo en la carrera 17 con 51 o 52 el indio amazónico. Y uno ve que la gente entra y va y lleva la plata para que le digan una sarta de mentiras. Y entre tanto que dicen, a algo le pegan porque la gente sigue yendo. ¿Sí? Entonces el diablo también conoce su vida. El diablo conoce su vida para adelante y para atrás. ¿Sí? Entonces, esto hacía también esta señora, esta mujer, y le daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué fue lo que dijo esta china? Dijo, estos son, ¿qué? Siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Por qué no creyeron en eso? O sea, yo me hago esa pregunta, diga, tenían fama, yo creo que tenían hasta sedes por todo lado de adivinación. Y le creían. ¿Por qué no creyeron que esos dos hombres eran siervos de Dios y que estaban dando las nuevas de salvación? Pero miren lo tremendo, peor aún es que dice lo siguiente. Dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese momento salió. Quedó libre. Pero ¿qué pasó al siguiente versículo? Pero viendo sus amos que había salido, que se había ido, la esperanza de su ganancia, o sea, que sabían que era un demonio y que de eso dependían, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, prefirieron la plata que la salvación. Y eso que se las anunció la misma persona que les estaba dando las ganancias. Y presentándolos a los magistrados, dijeron a estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Bueno, el cuento es que cogen y les dan una tunda porque los azotaron con varas. Y después los mandaron a la cárcel. Y allá los mandaron a lo más profundo del lugar. Ese es el Darel Extra. Todo lo que les pasó, ¿por qué? Por predicar la palabra del Señor. Por reprender a los espíritus inmundos. Pero ellos no se, sí ve, Señor, ¿no se supone que tú eres mi Dios? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Qué está pasando, Señor? Y como que le reclamamos, ¿no? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué fue ese descuido que tuviste? ¿No? Ellos van para la cárcel. ¿Se imaginan ustedes recibir 39 varazos? Porque allá eso era con vara, esas varas de olmo que son delgaditas, secas. 39, iban cual mártires. Y aparte de eso no creo que les hayan dado de comer. Y aparte de eso los mandaron a la humedad de los calabozos. Eso es Darel Extra. Y estamos hablando de la relación con Dios. Yo muchas veces les he dicho, es que para Dios no hacemos lo que, o sea, cuando usted madruga a trabajar, eso no lo hace usted para Dios. El Señor sí dice que lo haga como para Dios, o sea, que lo haga con excelencia. Que lo haga como para dejar un testimonio de que usted es un hijo de Dios. Pero eso no es para Dios. Para Dios es algo directamente hacia lo que Él le interesa. Y entonces dice que estando ellos allá en el calabozo, entonces
dice que a medianoche, versículo 25, léalo conmigo, pero a medianoche, quejándose Pablo y Silas, levantaban queja contra Dios. ¿Sí dice eso? No, dice que, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Eso es el extra. Eso es el extra. Señor, ay, ay, ay. Ay, ay, no, pero Señor, te alabo. Ay, es que me duele. Ay, ay. Pero no lo hacían en silencio. Ay, Dios, yo te alabo. No. Dice que todos los presos los oían. O sea que cuando ellos alababan a Dios, gracias te damos, Padre. Aleluya. Tu nombre sea exaltado, Padre, porque estamos aquí, pero te estamos honrando, Dios. ¿Sí? El extra. Y cuando dice, entonces, mire lo que hace. ¿Qué estaban haciendo? Alabando. A veces la iglesia ha perdido esa capacidad de alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor con pasión. No es, mire, yo no sé quién escribe las canciones, pero cuando la canción o la música es bíblica, yo la vivo, yo me introduzco en ella y trato de vivirla y se la canto yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que cuando eso sucede, ¿qué generó acá? Dice que generó un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando nosotros alabamos y glorificamos a Dios, estamos desencadenando las ondas de su voz, de su alabanza, donde glorificamos su nombre, y esto es tan poderoso que hace cosas que nadie puede entender. Pablo y Silas no estaban diciendo, venga y oramos para que, y alabamos al Señor para que haya un terremoto. No, eso fue sorpresivo para ellos, pero fue lo que causó su actitud. ¿Sí? Entonces cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor con todo nuestro corazón, generamos ese tipo de moveres del parte de Dios. ¿Quién hizo temblar? Dios. Y tembló exclusivamente en ese lugar para un objetivo claro, era traer libertad. Cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor con todo nuestro corazón, estamos trayendo libertad. Estamos buscando la libertad a través de la adoración y la alabanza a Dios. Y no podemos echar de por menos cómo Dios se puede mover. Mire, usted sin saberlo, usted puede ser liberado de una enfermedad terrible a través de la adoración, a través de la alabanza. Usted puede ser sano, usted puede ser libre. Usted puede ser libre de esa presión que a veces usted siente que como que todas las cosas lo llevan al desespero y al que no saber qué hacer. Dios le libera de esas cosas a través de lo que hacemos en adoración para Él. Bueno, pero Pedro y Silas estaban ahí ya libres. Pero entonces ellos no se movieron de ahí. Dice que entonces, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían escapado. Y yo me pongo a pensar, oiga, todo esto que está pasando, Pablo y Silas, ¿a cuántos se han ganado hasta ahora? Ha nombrado que se ganaron a Timoteo, que se ganaron a Lidia, que se ganaron a la que estaba por allá endemoniada. ¿Sí?
y ahora resulta un carcelero. O sea que van 4 que se están ganando con sus familias. Pero todo ese trabajo, todo ese sufrimiento, sí, porque las almas para el Señor tienen un valor grandísimo. Tan grande es que dio la vida de su único hijo. Por lo cual nosotros no podemos menospreciar las almas. Porque toda alma que pecare, toda alma morirá. Pero toda alma, dice el Señor, toda alma es mía. Porque Él pagó el precio por ellas. Entonces debemos de apreciarlas de igual manera. Y entonces dice que, mas Pablo clamó a gran voz diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó y entró y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oiga, todo esto para que trajera arrepentimiento a un hombre. Seguro el carcelero era un romano, pero él vino a ser tocado a través de los sacrificios y de las injusticias que estaban padeciendo, ¿quién? Pablo y Silas. Ese es el evangelio que nos está enseñando el Señor. Y dice, cuando el hombre les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Este hombre se interesó, fue por su salvación, no dijo, ¿qué debo de hacer para enriquecerme? ¿Qué debo de hacer para ser próspero? No, él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es una de las promesas de las que todos debemos de aferrarnos cuando veamos a nuestros hijos cachiladeados. Cuando los veamos así desordenados, Señor, tú me prometiste que yo y mi casa seremos salvos. Y esa promesa se hará vigente en la misma medida de tu posición, de tu obediencia, de tu esfuerzo. Dice, y entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. El extra, ¿sí ves los frutos que da el extra? Pero si Pablo hubiera dicho, ay Señor, yo no voy por allá, yo voy por este lado, me voy por acá. Seguramente no hubiera conquistado ni el corazón de Lidia, ni el corazón del carcelero, ni hubiera liberado a la chica endemoniada. Porque es que la obra del Señor demanda el extra. Por eso tenemos que dejar de ser tan ordinarios y ser extraordinarios. ¿Sabe por qué aquí aparece Pablo, Silas y no Roberto? Porque quizás Roberto le dijeron lo mismo y no fue. No estuvo, no se dispuso. O Rebeca. O la chimoltrufia, ¿por qué no estuvo? Pues porque no hizo caso. Se quiso ir con el chompiras. Prefirió irse con el chompiras que hacer lo que Dios le había mandado. Por eso no aparecen en la Biblia. Entonces, necesitamos dar el extra. Ahora, ¿cómo podemos dar el extra? Y esto es bien importante. Dice en el versículo, no, vamos para el capítulo 17. Dice así, pasando por Anfípolis y Ampolía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarándoles y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles no pocas.
Entonces, los judíos no creían teniendo celos. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraron sacarlos del pueblo. Ahora veamos esto. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Iban a las sinagogas y con la escritura les enseñaban y les decían, mire, conforme a los escritos, y vayamos a Deuteronomio, vayamos a Salmos, vayamos a los profetas. Ahí dice que un día vendría el Hijo de Dios por medio de una mujer, pero que Él crecería, pero Él era ungido del Señor, pero que ese mismo ungido del Señor tendría que padecer y ser crucificado, muerto, pero que al tercer día resucitaría. Está escrito, mire. Cuando las palabras se ponen de antemano, todos podemos llegar al arrepentimiento y podemos llegar al conocimiento de la verdad. Y así sucedió con muchas personas. Pero muchos de los judíos que a cambio de estar leyendo la palabra se llenaban era de celos. ¿Y estos quiénes son? Mire, y ahora se nos van a llevar a nuestros hermanitos de la iglesia. Ahora se van a ir a congregar a otro lado. Les entró el celo. Y no les importaba lo que dijera la escritura, sino que se llenaron de envidia y fueron y buscaron gente desocupada, ignorante de la palabra, para hacer contrapeso a lo que estos estaban haciendo. Entonces, ¿cómo es que damos el extra? Sigamos leyendo. Dice, inmediatamente los hermanos, versículo 10, vayamos hasta el versículo 10 para ir adelantando. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. No se le olvide este nombre, Berea, es un pueblito. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Pablo, ¿por qué entraba a las sinagogas? Porque él era conocedor de todo lo que allí se hacía. Él, como judío de judíos, él sabía que el lugar preciso para ir a hablar del Señor era allá. Él se metía a la boca del lobo. Es como yo ahorita irme a la iglesia aquí católica de Ciudad Montes y meterme y hablarles palabra. Entonces eso sería osado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dirían? Que soy un intolerante, que cómo me atrevo yo a meterme allá en ese edificio. No van a decir, oiga, gracias por traernos la palabra de verdad. Tan valiente, ¿no? Entonces, lo mismo le pasaba a Pablo y Silas. Pero en Berea ellos entraron e hicieron lo mismo, pero dice, ¿qué dice la palabra? Dice, estos eran más nobles, o sea, eran gente de alcurnia, gente más letrada, gente más intelectual, más inteligente. Dice que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, dando el extra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es dar el extra. Cuando tú te alineas a la palabra, mire, no importa. Cuando yo empecé a estudiar el tema de lo de las ondas y de las vibraciones, uno se encuentra con que están los del Reiki, están explotando eso los de la nueva era, están los budistas, toda esta gente. Y uno dice, oiga, Señor, pero ¿qué? ¿Será que me meto a mirar eso? Y entonces yo dije, Señor, tú me dijiste que lo escudriñara todo, retuviera lo bueno y desechara lo malo. Y yo necesito conocer una verdad. Pues yo me cubro con tu sangre, pero Dios, dame el entendimiento para ir a la raíz de lo que necesitamos conocer como pueblo de Dios. ¿Sí?
porque mi intención no es ni formar una secta ni hacer nada, no, sino conocer la verdad, porque esa verdad nos libera, nos liberta, ¿sí? La diligencia está en que, como los de Berea, ellos escuchaban a Pablo y Silas y decían, venga, ¿dónde dice eso? A ver, ay, sí, aquí está escrito. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que vendría de una mujer? Venga, a ver, ¿dónde dice eso? Pablo, como él era judío de judíos y él había estado estudiando la palabra a los pies de Gamaliel, él la sabía toda. Entonces él sí podía decirle, mire, aquí, mira allá, mira acá, escriba ahí. Entonces eso llevó a los de Berea a decir, oiga, todo está escrito. ¿Cómo fue que no lo vimos? Y dice ahí, y entonces, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El extra, mis amados. Cuando tú pones tus ojos en la palabra y te afianzas y te afirmas en ella, te va a ser cada vez más fácil honrar más a Dios y darle más gusto a Dios que a los hombres. El Señor sí nos la puso así, dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque Él no quiere términos medios. O soy o no soy, estoy o no estoy. ¿Sí? El que conmigo no recoge, contra mí desparrama, dice el Señor. O eres frío o eres caliente. Esas son las decisiones que debemos de tener en cuenta. Mire, yo sé que todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos que el día que venga el día malo, que venga la enfermedad, Dios sea mi médico y Dios sea mi respuesta. Que el día de la necesidad financiera, yo quiero que Él me responda y provea mis necesidades. Pero para eso tengo que siempre estar dándole a Él el extra. Siempre a Él. Y nada más que a Él. De lo contrario, estaremos añorando muchas cosas y viendo muy pocas. Y entonces, alguna vez hablábamos con Sandrita y hablábamos de que ya la iglesia no debe vivir de la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ya conquistó todo. Sin embargo, vemos a una iglesia que sigue viviendo la misericordia. ¿Por qué? Porque no es porque estemos dando el extra. Es por la misericordia y la gracia de Dios que dice, ay, Señor, a ver, mi hijito, venga. Pero bueno, eso es como el que, mamá, yo no sé si les llegó a pasar alguna vez. Mamá, necesito 1,000 pesos. Mamá, necesito 5,000. Mamá, necesito 10,000. ¿Pero qué? Ay, mamá, pero bueno, está bien. Hasta que un día dijo, no, mijo, usted le toca es trabajar. Ya lo veo que tiene tantas necesidades, pues trabaje porque es que yo no puedo para usted y para mí. ¿Sí? Y yo acá, yo que me estoy cansando y usted que se está entusiasmando. Usted con tantos ánimos para gastarse la plata y yo con tanto cansancio para ganármela. Pues mire a ver. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿cómo es el negocio, socio? ¿En qué estamos? ¿Cómo es el trato? El trato es que yo te doy lo mejor de mí y tú me das lo mejor de ti. Ese es el trato. Nada menos. ¿Amén? Aprendimos que es dar el extra para el Señor. Cuando tú dices, voy a madrugar, a orar, eso es el extra. Voy a ir a aguantarme ese solazo, el extra. No nos gusta, yo sé que no nos gusta, pero consideren ustedes están sentados y yo estoy parado, ustedes están mejor que yo. ¿Sí? Entonces, claro, sí, a mí me está dando más, ¿cómo no? Ahí a mí me está dando más. Entonces, el extra, mis amados, amén. Demos el extra.
Si quieres ver cosas que nunca has visto, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. No lo olvide. Dale el extra al Señor y Él te dará. Y tú verás cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Son las que el Señor tiene reservadas para los que le amamos. Y el amor no son palabras, sino son hechos. Hay un dicho de los pasados que decía, amor, ¿cómo es? Hechos son amores y no buenas razones. Miren, sabiduría popular. Amén. Vamos a orar. Hoy tenemos Santa Cena, o sea que vamos a unir las dos cosas para que... Amén. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta mañana por esta preciosa oportunidad que nos das de entender, Señor, a través de los testimonios de estas personas que creyeron y te siguieron, Señor. ¿De qué es dar el extra, Señor, para ti? ¿Y de qué es lo que tú te agradas en medio de estos tiempos, al igual que en el pasado? Padre, por favor, perdónanos si hemos sido tan ligeros y tan pretenciosos de pensar que hacemos mucho para ti. Hoy tú nos muestras que dar el extra es hacer esfuerzos, sacrificios, padecer a veces a causa y por razón de tu palabra. Dios, por favor, ayúdanos. Permítenos en esta mañana poder afianzar y afirmar esta verdad de que necesito dar el extra, pero para ti, para tus propósitos, no para los míos, para ese plan perfecto que tú tienes, no para los míos, Dios. Ayúdame a ser más sacrificado, más esforzado, cuando se trata, Señor, de orar, de escudriñar la palabra, de ayunar, cuando se trata de compartir y de ir a evangelizar y dar a conocer tu nombre, cuando se trata de congregarnos, que son las cosas espirituales que podemos hacer para ti. No hay otra cosa aparte de esto, Señor. Ayúdanos a dar el extra en cada una de estas áreas para ti, Señor. Por favor, glorifícate. Señor, hoy queremos presentar esta santa cena delante de ti. Padre, con el ánimo de renovar el pacto que tú hace 2000 años hiciste con nosotros, Dios. Cuando declaraste que a través del pan y del vino, tú hacías un nuevo pacto. Por eso yo te pido, Señor, que bendigas este vino y este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, el cual diste por todos nosotros para el perdón de pecados, para lavarnos de la maldición del pecado y liberarnos de toda adversidad, Señor. Por favor, glorifícate. Llénanos de ti, precioso Dios. Tu palabra dice que nos pongamos a cuentas contigo para que no seamos juzgados. Y hoy quiero pedirte que me muestres, Señor, mi debilidad, mi carencia, mi falta, y pueda entender el porqué de las cosas que vivo, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos reconcilies contigo, Señor. Creemos firmemente que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a este mundo para dar tu vida en sacrificio vivo, de olor fragante ante el Padre,
para traer salvación a todos nosotros, Dios. Por eso, en esta mañana tomamos este pan símbolo de tu cuerpo. Lo comemos, Dios. Y así como es molido en nuestra boca el pan, reconocemos que así fuiste tú, Señor, molido por el látigo romano y fue deshecho. Lo hiciste por nosotros. Te damos gracias, Dios. Por eso todas las veces que comamos este pan, tu muerte anunciamos, Dios. Puedes comer el pan. Señor, así como hemos comido el pan, hemos aceptado, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Lo creemos y lo aceptamos por fe, Señor. Pero también, Señor, hoy tomamos de la copa, Señor, símbolo de tu preciosa sangre, la cual derramaste hasta la última gota en ese madero, Señor. Creemos que a través de tu sangre tú nos lavas y nos limpias de toda iniquidad. Tú nos liberas de toda enfermedad, tú nos sanas de todo aquello que el enemigo ha querido implantar. Tú nos rejuveneces, tú nos limpias, tú nos levantas, Señor. Y todas las veces que comamos del pan y bebamos de esta copa, Señor, la muerte tuya anunciamos como respuesta a la humanidad y a la salvación de ella hasta que tú regreses. Gracias te damos, Señor. Puedes tomar de la copa. Gracias te damos, Dios, por esta preciosa oportunidad de renovar el pacto que tú hiciste con nosotros y poder entrar en ese principio de salvación y de vida eterna. Amén y amén. Así que, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos estaremos viendo en 8 días. Y para los que están aquí presentes, yo quiero invitarles que tomen sus honras para el Señor. Vamos a honrar a nuestro Dios y Padre.